Salmo 109. Bien, comenzamos. Vamos a repartir. Oh Dios, a quien alabo no guardes silencio. 2. No puedes la boca maligna a la boca impostora se agrave contra mí. ¿De qué está hablando el Salmo 109? El Salmo 109 pertenece a los salmos de súplica. Los salmos de súplica son los más numerosos en el Salterio. Hay 33 salmos de súplica. A veces el salmo puede ser individual, la súplica puede ser individual o puede ser nacional. Siguen un mismo patrón. Y dentro de los salmos de súplica hay unos que se llaman de imprecación. Y si usted busca en el diccionario, la palabra imprecación es sinónimo de maldición. O sea, hay salmos donde hay maldiciones o imprecaciones. La palabra imprecación es un poquito más suave que decir la palabra maldición. Y este Salmo 109 tiene varias maldiciones. Esa es la razón por la cual no se dice palabra de Dios en los salmos, porque hay salmos como este, y no es el único. Estamos estudiando un salmo típico de súplica, de imprecación. Lo que vamos a descubrir, fíjense que por ejemplo, en la liturgia de las horas que leen los sacerdotes y también los laicos, se han omitido las maldiciones, pero no se deben omitir, porque están en la Biblia, siguen en la Biblia. Y no se puede quitar. Lo que tenemos que hacer es estudiar en profundidad para tener claro cuál es realmente. Es normal que en la misa no se puedan explicar estas cosas porque no es un estudio, es una oración. Pero para eso deben existir estos grupos, donde se estudia el Salmo, se entiende y se podría leer sin ningún problema. La gran cuestión es como la gente católica no conoce Biblia, pero sí va a la misa y sí va a la iglesia, pero no conoce Biblia, entonces oye una maldición y dice, santo Dios, santo fuerte, ¿qué están diciendo ahí? ¿Verdad? Se asustó, porque no tienen idea. Como no tenemos formación bíblica, nos asustamos de la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es aprender a estudiar bien. En este texto del Salmo 109, allí en la Biblia, no sé si en usted dice Salmo imprecatorio. Imprecatorio. Comienza diciendo el texto, oh Dios de mi alabanza. Si se fijan, a ver si logro explicar bien. Dice de mi alabanza, así comienza este salmista. Y si se fijan en el final, en el 31, en el 30 dice, mi boca se llenará de gracias a Yahvé, en medio de la multitud lo alabaré. Comienza con alabanzas y termina con alabanzas. Esta es una técnica que se llama inclusión. ¿Qué significa una inclusión? Que todo lo que está ahí es una alabanza. Así de fácil. Si yo quiero saber de qué se trata esto, al final fíjense que en muchos estudios los salmos son sinónimos de alabanza, porque al final es una alabanza a Dios. El salmo es una alabanza. El salmo es una oración que fue compuesta para que la comunidad alabara a Dios. Hay otras oraciones en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pero que no fueron escritas para que la comunidad alabara a Dios. Los salmos sí fueron escritos para eso, para hacer una alabanza. Y este texto lo dice con claridad, oh Dios de mi alabanza, y aquí dice, en medio de la multitud te alabaré. Quiere decir, esa es una inclusión porque es la misma frase, al principio y al final, todo lo que está en medio es una alabanza. ¿Por qué vamos a quitar una alabanza a Dios? ¿Por qué la tenemos que omitir? Simplemente por ignorancia, ¿sí? Pero no debería ser. El salmista va a decir, oh Dios de mi alabanza, es un hombre que pasa alabando a Dios, que tiene la costumbre de cantarle a Dios. No calles. Ese es el grito general de todo el Salmo 91. No calles. Porque a veces parece como que Dios callara ante las injusticias, ante los ataques que sufrimos. Y qué lindo una cosa, el salmista dice, Señor, yo me voy a defender. No, tú tienes que defenderme.
Tú tienes que hablar. El salmista está bien situado en el sentido de no ser él el defensor de él. Quiere ser nada más el canal y suplicar que sea Dios el que lo defienda. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver aquí es una acusación satánica. Entonces el salmista sabe que contra Satanás no puede. Entonces, Señor, por favor, defiéndeme, si es Satanás el que me está atacando. Dice el versículo 2, bocas de impíos. Bocas de impíos. Aquí han armado una gran calumnia, un gran chambre, un montón de cosas feas. No se sabe de qué tipo de calumnia, no se sabe de qué tipo de palabrotas dicen. Pero en la palabra siguiente dice traidores. Eran gente que estaban en el grupo, gente que estaban en la familia, en la comunidad, y que comenzaron a hablar pestes por envidia, por odio, por lo que sea, y comenzaron a tramar una caída de este salmista. Entonces ya tenemos idea cuál es la razón de la súplica del salmista. Hay una traición, y una traición bien fuerte. Están abiertas contra mí. El versículo 1 y 2 es la introducción de todo el salmo, es la introducción general. Lo demás va a ser un gran desarrollo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 29 es todo el desarrollo del salmo. El versículo 30 y 31 es la conclusión, cómo terminó esta película. Veamos el 3 y el 4. Perdón, hermano, y en el principio, antes del 1, al menos en la latinoamericana dice no tengas piedad de ellos. No sé cómo dirían a ustedes, pero suena bien negativo. No tengas piedad de ellos. Sí, en la Jerusalén no aparece. Por eso no lo mencionamos, porque no aparece en la Jerusalén. Pero ya vamos a explicar eso. 3 y 4. Hermano, del 30 al 31. Del 30 al 31 es la conclusión. Y todo el cuerpo del salmo es del 3 al 29. Y tiene sus partes. Veamos el 3 y el 4. Dice, me rodean palabras de odio, me atacan sin motivo. En pago a mi amistad me acusan y yo tan solo oro. El 4. Aquí está el 5, después dice, pero ya el 5. Solamente así dice. Es que el problema es este. No, pero es que está leyendo otro, hermanita. Es otra cosa lo que está leyendo usted. Es el 109. Pero el 4 lo digo que no, ¿cómo habla? Correcto. Sí, correcto. Por eso, sí, por eso estamos explicando. A ver, leo entonces el 3 y el 4. Me envuelven con palabras odiosas, me hacen la guerra sin razón. En pago de mi amor me acusan, mientras yo rezaba por ellos. Voy a tratar de explicar. A veces los versículos se dividen en sección A, B y C. Aquí el 2 está dividido en A y en B. La sección A es bocas de impíos y traidores están abiertas contra mí. La sección B, me hablan con lengua mentirosa. Aquí nos aclara que todo lo que están diciendo es pura mentira. Lo están acusando delante de un juez y es pura mentira. Toda la acusación que van a hacer no tiene sentido. Y el salmista apela a Dios para que lo defienda, porque el Señor le dice, todo esto es mentira, no es cierto. Y la acusación es horrible. Dice el 3, me envuelven con palabras odiosas. ¿Qué significa la palabra odio? Esa es la clave de todo el salmo, el odio que se siente contra el salmista. Entonces, ¿qué motiva la traición? ¿Qué motiva las palabras mentirosas? ¿Qué motiva la acusación? Odio. Odio es lo contrario del amor. ¿Cuántas veces sucede eso? ¿Cuántas veces hablamos en contra de alguien porque tengo odio? Y el odio es algo que reside en el corazón de Satanás. El odio llega hasta desear lo peor para la otra persona, la destrucción. Cuando yo odio a alguien, le estoy lanzando maldiciones a una persona. Es que lo odio. Ya le lanzaste maldiciones a esa persona. Y los demonios, que para eso están, van a destruir a esa persona. Entonces, lo que está diciendo el texto es, a ese salmista
le están lanzando maldiciones satánicas, odio. La única razón por la cual lo están acusando es porque le tienen odio. Hay un montón de razones secundarias, pero el motivo, lo que mueve a todo este salmista a sentirse mal es el odio del acusador. Me hacen la guerra sin razón, no hay motivo. El salmista no ha dado razón para que se dé este odio, esta guerra. Es una guerra que no tiene sentido. En pago de mi amor, ¿cuántas veces el salmista amó a estas personas? En pago de mi amor me acusan. La palabra acusan es la clave de todo el salmo. Aparece aquí en el versículo 4, aparece en el 6 y aparece en el 29. En el 29 dice, se vistan de ignominia los que me acusan. La palabra acusador significa Satán. La palabra Satán significa acusador. Entonces está hablando del que lo acusa es Satán. Entonces es un ataque bien fuerte, porque es Satanás el que está acusando a este salmista. Ya vamos a descubrir quién es el salmista. En pago de mi amor me acusan. Mientras yo rezaba por ellos, yo pedía lo mejor para ellos, y ahora ellos quieren lo peor para mí. Este odio solo puede venir de alguien que es muy malo, porque el salmista ha hecho lo posible, dice, mi amor, yo tengo amor por ellos, he rezado por ellos, y ellos me acusan, me quieren destruir, me tienen odio. Uno dice, qué increíble, este hombre tiene un gran amor, y el acusador le tiene un gran odio. Solamente Satanás puede hacer así, o las personas que trabajan con Satanás. Veamos el 5 y el 6. Le devuelven mal por bien, odio en cambio de amor. Suscita a un malvado contra él, que un fiscal se ponga a su diestra. En el 5 sigue hablando lo bien que se ha portado el salmista y todo el odio, todo lo mal que le desean a él. Me devuelven mal por bien, odio en cambio de amor. El salmista es una persona muy amorosa y en cambio recibe odio. El problema no es que lo odien solamente, el problema es que lo quieren destruir. Si solamente lo acusaran, lo calumniaran, lo odiaran, pues no habría mucho lío. El problema es que bíblicamente el odio es una maldición que destruye al ser humano, a la persona. Por eso el salmista apela a Dios, porque lo que quieren es destruirlo para siempre. La maldición que están lanzando aquí es para que esta criatura no exista en su nombre y se acabe para siempre. Hasta el versículo 5, lo que ha existido son maldiciones de las cuales es objeto el salmista. Póngale así esa sección del 3 al 5, son las maldiciones que están lanzando contra el salmista. Del 3 al 5, las maldiciones que están lanzando contra el salmista en pago del amor. Dos preguntas. Cuando yo maldigo a alguien, los demonios regresan a mí, eso es casi instantáneo. Y la segunda pregunta, lo que yo he interpretado por los sueños de Don Bosco, cuando se trata de alguien que está metido en un culto satánico, por decir algo, los demonios no regresan a él. ¿Cómo no? Sí. Siempre, siempre. El demonio entre más destrucción provoca, mucho mejor. Y el que hace una maldición, la lanza y regresan contra él, sea quien sea. La maldición lanzada provoca el boomerang, provoca para allá y provoca de regreso, sea quien sea. Se pasean en la persona y después se vienen a pasear en el que produjo la maldición. ¿Perdón? Yo por los sueños de Don Bosco yo había interpretado que no, porque como él decía en una visión de que cuando ve el elefante, que los que estaban sirviendo a Satanás que eso no los tocaba, que los dejaba para el final. Por eso, pero hay una maldición, ellos se hunden cada vez más. Sí. El demonio que es usado, digamos, en un satanismo, le siembran algo, un entierro, etc. Ese demonio se hunde cada vez más. Hay una jerarquía de demonios. Y los demonios, hay demonios de bajo nivel, demonios de alto nivel, en el sentido de que entre más cosas feas producen, van hundiéndose de categoría. Son más cercanos.
Eso sucede igual que en los ángeles o los santos. Entre más cosas buenas, más se van acercando a Dios. No todos los santos tienen el mismo nivel, ni todos los ángeles. Entonces igual, entre más odio y cosas dañosas, más se va acercando a Satanás. Ese es el pago. Pero no le ocasiona la misma destrucción inmediatamente. No le ocasiona porque como él es un demonio, a nivel humano no puede haber ningún daño porque no tiene cuerpo. Pero sí le ocasiona nivel espiritual de daño. Repito, sí le ocasiona un nivel espiritual porque el daño que hace el demonio es espiritual. Y él regresa con daño espiritual en el sentido de que se hunde más cerca de Satanás. Ese es el daño que recibe. ¿Perdón? Es que yo entiendo, ¿verdad? Que lanza una maldición, a él revoca, pero él le dio una maldición a alguien y le llega a esa persona que está injusta. Sí le puede llegar. De hecho le llega porque la gran mayoría de personas estamos mal preparadas. Si una persona está bien preparada, le lanzan una maldición, rebota, pero casi nadie está bien preparado. Ese es el punto. Si estuviéramos bien preparados, yo se lo digo a la gente que viene aquí, me dicen, mire que me han sacado un entierro, mire, si usted estuviera bien preparada, ningún entierro calaría contra usted. El punto no son los entierros y que le sacan un entierro, el punto es que usted se prepare muy bien. Si usted se prepara bien, no hay demonio, no hay hechizo, no hay entierro que... Pero como la gran mayoría estamos mal, dice, sí, tiene un chorro de entrada y se pasean en la criatura. El mal no tendría ningún sentido si estuviéramos bien, pero como estamos mal, el 99.99%, por eso el otro se aprovecha. Perdón, allá y después acá. Yo he leído que cuando uno dice, tira una maldición, si la persona lo amerita, le cae, y si no, revoca él. Por eso es lo que estamos diciendo. En mí. Si la persona está bien preparada, no hay ningún problema. Pero la gran mayoría estamos mal preparados. Vuelvo a repetir lo que le digo a Alicia. El gran problema del que se aprovecha la ventaja que tiene Satanás es que casi siempre estamos mal. Por eso casi siempre nos calan esas cosas. Porque si estuviéramos bien, no habría nada, no hay nada que temer. ¿Qué dice Santa Faustina? Los humildes lo sacan en carrera a Satanás. Los soberbios lo atraen. Entonces la gran mayoría somos soberbios, por eso se pasean en nosotros. Silvita y después Manuel. Pero lo que decía la hermana, la segunda parte de lo que dijo, que siempre rebotaba en mí, pero es que yo entiendo que siempre, la persona que lanza la maldición siempre le va a regresar. La persona que lanza maldición, como ha hecho una cosa mala, siempre se pasean en la persona, siempre. Siempre porque ella está mal, ha lanzado una maldición, y no hay pecado por pequeño que sea que yo no lo sufra. El pecado cometido ahí es lanzar una maldición, eso tiene sus consecuencias. Con la vara que mida serás medido y con intereses, dice Marcos 4:24. Lanzaste una maldición, con esa misma vara de maldición serás medido y con intereses. Eso es automático. Pueda que la otra persona no le caló porque realmente era un 10, era un Elías. Pero la gran mayoría no somos Elías. La gran mayoría somos un montón de pecadores. Por eso nos calan las cosas. No sé si eso aclara un poquito, ¿verdad? Bueno. O sea que cuando una persona ha divulgado odio en su corazón, aunque ese odio haya, por decirlo así, sanado, siempre queda un daño. No, a ver, ahí es otra historia. Si la persona sanó de su odio, en el sentido de que ya no odia, esa persona se sanó. Se sanó. Hay daño mientras no perdone. Cuando yo me sano, ya no hay daño ninguno. Ya desapareció la gastritis y todo el montón de cosas feas, colitis, toda la cosa. Cuando yo he sanado del odio, del rencor, desaparecen todas esas consecuencias. Ahí van, desapareciendo poco a poco. Si no, no hubiera sanación. El sanarme implica que yo ya no siento nada contra esa persona. Al contrario, siento amor, siento respeto, cariño, admiración. Y yo estoy siendo sanado. Soy sanado. Entonces ya no hay daño. El daño persiste mientras yo no perdono. Mientras yo siento odio, yo me estoy paseando en mí mismo. En la otra persona pueda que sí o pueda que no. Pero el daño entre mí, ese no se quita mientras yo no sea sanado esa cuestión de ese odio. Y cuando se dice de que las cosas son del vientre al labio, que no se dicen del corazón, que te digo así solo. Los demonios no entienden de esas cosas. Eso lo entendemos nosotros. El demonio está esperando que usted lo diga, no le importó si lo dijo con buena intención o bromea. No, lo dije bromeando. El demonio no entiende de bromas.
El demonio entendió, mátalo y lo va a hacer. Nosotros queremos disfrazar las cosas. No, si lo dije sin querer queriendo, chavo del 8. El demonio no entiende esas cosas. Por eso dicen, la broma es lo más serio que existe para Satanás. No, si fue una broma. El demonio no entiende de broma. El demonio entendió que vos dijiste eso y el otro lo va a hacer inmediatamente. Hay problema tuyo si lo dijiste bromeando, pero el demonio obedece esa cuestión porque él tiene ganas de hacerlo. Y entonces cuando yo digo una frase, él la siente como una orden. Los ángeles buenos trabajan de la misma manera. Basta que yo diga una cosa, Angelito de la guarda, buscame un parqueo, y él inmediatamente sale en carrera. No importa si yo lo dije bromeando, pero él ya está ahí. Sí, cabal. Igual. Pero mira, hermano, es una pregunta de mi crecimiento espiritual pequeño. Yo veo que una persona estaba serio de hacer cosas, dice que la maldición se regresa como un boomerang, pero esta persona está tranquila. Solo estaba de serio de hacer la otra, pero en apariencia todo le sale bien. O por lo menos más tranquila que la otra persona. ¿Pero por qué? O por lo menos yo no entiendo del todo, pero sí, la otra está... Pero en el Salmo 91 dice... En el Salmo 91 dice, basta que mires y verás cómo terminan eso. La misericordia de Dios es bien grande y le está dando tiempo a esta persona que se arrepienta. Pero el daño que hizo lo va a pagar. Pero si se lo acaba en ese momento, se pierde para siempre. ¿Por qué Herodes, por ejemplo, que es un caso clásico, por qué mandó a matar a Jesús? ¿Y por qué Dios mejor no mandó a matar a Herodes, que era más fácil? No, que el pobre niño Jesús tiene que salir corriendo. Porque quería salvar a Herodes. Le dio tiempo, no se arrepintió, que se pierda, porque al final también Herodes es su criatura. Entonces Dios tiene una misericordia extrema, pero no es alcahuete. Prefirió que su pobre niño, Jesús, indefenso, saliera un viaje que duraba meses, por lo menos 3 meses de viaje, en aquel sol abrasador, etc., y no destruir a Herodes, que era mucho más fácil, pero a Dios no le cuesta. No. Dios prefirió darle tiempo, 4 años después murió engusanado. Herodes es la historia de Herodes. Entonces, Dios le dio tiempo. En su misericordia, prefería que el niño Jesús sufriera para que ese sufrimiento le sirviera de purificación a Herodes. Pero el otro no quiso. Mejor entonces que se muera, ni modo. A Dios le duele porque cada persona somos una maravilla de Él y para Él. Entonces no quiere. Somos su imagen. Es como destruirse a sí mismo. Es algo muy doloroso para Dios. Por eso tiene tanta paciencia. Él sí sabe lo maravilloso y cuánto valemos. Por eso no quiere la destrucción. Y nos da tiempo, aunque para nosotros racionalmente dicen, no, ¿por qué no matan esos mareros, hombre? Tranquilo, también son hijos de Dios. Y les está dando tiempo. Pero lo que hicieron también tendrá sus consecuencias. Pero les está dando tiempo porque si los destruye se van al infierno para siempre. Van a ir a pagar al purgatorio, pero no quiere que se vayan al infierno porque no hay chance ahí. Entonces por eso, ojo, vemos. Quienes estarán en el infierno no sabemos, ¿verdad? Sigamos. El padre Fortea acá cuenta un caso así de una joven que un muchacho de una secta satánica le estaba trabajándolo, como dicen aquí, ¿verdad? Y que ¿cómo se llama? Y que ya llevaba 2 años y medio con el caso, incluso con síntomas de posesión. Y lo que al padre le extrañaba que no era el caso típico de las personas que llegan con ese problema, porque era alguien con una espiritualidad más o menos bien. Y decían que supuestamente eso era lo que había revelado, que Dios le estaba dando tiempo al muchacho de la secta satánica para que se arrepintiera, porque si no lo iba hasta allí a llegar. Correcto. Veamos entonces el versículo 6. Aquí entra lo difícil del Salmo. Del versículo 6 al versículo 15 es toda una lluvia de maldiciones. Dice el 6, suscita un malvado contra él, que un fiscal se ponga a su diestra. Aquí comenzaron las maldiciones. ¿Qué sucede? Lo primero, desde el principio hasta el 5, en el 2 hay una introducción, del 3 al 5, el salmista está suplicando a Dios, mira todo lo que me quieren hacer. Ya en el 6 hasta el 15, es Satanás que aparece en escena acusando al salmista. Y mire toda la lluvia de maldiciones que vienen. Suscita a un malvado contra él. Hay un juicio. ¿Y qué dice Satanás?
que pongan de acusador a uno de los peores para que lo pudra. No es un juicio justo. Desde el principio dice, suscita un malvado contra él. Que un fiscal, ¿quiénes son los fiscales? Los acusadores, se ponga a su diestra. ¿Saben? Esta palabra también es clave. Porque al final, en el 31 dice, porque Dios se pone a la diestra del pobre. Dios está a la diestra. La diestra es el lado derecho, el bueno, según Israel, según la costumbre y la mentalidad. A la derecha estaba lo bueno. Está el Padre Eterno defendiendo a los pobres. Pero aquí Satanás dice que un acusador se ponga a la diestra de este. O sea, va a ocupar el lugar de Dios. Y en vez de hacerle todo el bien posible que hace Dios, va a hacer todo el daño posible a ese salmista. Que un fiscal se ponga a su diestra. ¿Quién lo va a acusar? Un malvado, un bandido, lo peor. Ahora bien, ya sabemos quién es este bandido, este malvado. El acusador, la palabra acusador, significa Satanás. El que va a acusar aquí es el mismo príncipe de las tinieblas. Sigamos. Hermano, y entonces aquí se estaría maldiciendo. No, aquí lo que está diciendo es Satanás ha aparecido en escena y él se está poniendo de acusador delante de, y todas las maldiciones que están siendo lanzadas aquí las está lanzando Satanás en contra del salmista. Por eso hay que aprender a leer, del 6 al 15 son maldiciones lanzadas por Satanás. Lo que vamos a oír, todo el montón de cosas feas, es el deseo, es el odio de Satanás en contra del salmista. Por eso tiene 2 puntos ahí antes de empezar. Correcto. Leamos el 7 y el 8. ¿Quién le toca? Rapidito. 7 y 8. Que el juicio resulte culpable, su oración considera el pecado, que sus días sean pocos, que otro ocupe su cargo. Mire, qué terrible. Que en el juicio de una vez no salgan, de una vez que lo condenen, que lo hundan, resulte culpable. Mire, no le preocupa a Satanás si tú eres inocente. De una vez. Imaginemos la escena. Está Dios Padre viendo un juez inicuo y a la derecha, en vez de estar el Padre defensor, está Satanás y el pobre salmista de ahí de acusado. Que en el juicio resulte culpable. ¿Cómo le pueden pedir eso a Dios? No es Dios el que va a juzgar en ese momento. ¿Por qué dice esto el texto? Porque en el tiempo de Israel eso era común. Habían falsos testigos más que ahora. Habían jueces que se sobornaban, se vendían. Y habían acusadores, gente que armaban un montón de patrañas, como mataron a Jesús. Al final, al que están acusando es a Jesús. Este texto habla de Israel en primer lugar y habla de Jesús en segundo lugar. Al que quieren destruir es Satanás versus Jesucristo. El salmista está representando a Jesús. Entonces, ¿qué quiere? De una vez, ¿qué es lo que está tratando de cortar? Que Jesús no pueda seguir su proceso de salvación. De una vez lo está acusando de ¿cómo acusaron a Jesús de cosas falsas? Y tanto que allá en el Evangelio de San Juan, Nicodemo le dice, pero ¿cómo podemos acusar a alguien sin haberlo escuchado? Vos sos igual que ellos. Pero la ley no nos permite, vos callate. Están haciendo cosas en contra de la ley. Satanás está brincando también la ley aquí. Es exactamente el juicio que recibió Jesús. Dice que en el juicio resulte culpable, mire, su oración. ¿Qué es la oración? Es el grito del salmista pidiendo ayuda a Dios, pidiendo clemencia al juez. No, dice, la oración no la vamos a escuchar, que sea pecado. La oración hecha a Dios, como la hace el salmista, nunca puede ser pecado. Pero Satanás está tratando de confundir todo. Que esa oración se le tome como pecado. O sea, lo mejor que él puede hacer, lo mejor que un cristiano puede hacer es orar. Pues no, que se le tome como pecado. El 8. Que sus días sean pocos. ¿Sabe qué está diciendo? Si gusta ponen la lucita porque ya veo detrás ahí, detrás de su cabecita, ahí. Ya no ve. Cabal, y la otra que... cabal, muy bien. Dice que sus días sean pocos. ¿Qué está pidiendo? La pena de muerte. Nada menos.
que se acabe este salmista, que se acabe este Jesús. Que otro ocupe su cargo. ¿Por qué quieren el cargo de Israel? ¿Cuál era el cargo de Israel? El cargo de Israel era ser el pueblo de Dios. ¿Cuál es el cargo de Jesús? Es ser el Hijo de Dios. Que otro ocupe su cargo. ¿Quién quiere ocupar el cargo? Él. Satanás quiere ocupar el cargo de Jesús. Mire, qué tremendo. Cuando uno se mete en esto dice, increíble. Claro, esto no lo podemos estudiar en misa. Y yo creo que muy pocos habremos estudiado el Salmo 109 de esta manera. Que otro ocupe su cargo porque le tiene envidia. Satanás quisiera ser el Hijo de Dios. Él quiso ser el Hijo de Dios. Y quiso ser hasta más que Dios. Por eso ahora es demonio. ¿Y cuánta gente en la familia o en las parroquias quieren ocupar nuestro cargo por pura envidia? Y nos meten zancadilla. Que otro ocupe su cargo solamente porque no nos gusta que él ocupe ese cargo. Lo queremos nosotros. Y aquí entre nosotros, cuidado que también está eso. Nos queremos pelear por cargos. No hemos entendido ni cómo nos llamamos. O sea, venimos tan mal formados de los lugares donde venimos, pero tan mal formados, que venimos a odiarnos por los cargos que el otro ocupa. Venimos a envidiarnos y los acusamos. La acusación es satánica. Que otro, fíjense una cosa, en ningún momento Satanás se va a dirigir a Dios con el nombre de Dios, porque le repugna decir a Dios, pero está hablándole a Dios. Le está pidiendo a Dios eterno, al Padre eterno, que hunda al acusado, que es Jesús, y que él quiere ocupar el lugar de Jesús. Pero le repugna tanto que él no dice, Señor Dios Padre eterno, no lo quiere decir, y no lo va a decir nunca, pero se está dirigiendo a él. Que otro ocupe su cargo. ¿Y este Salmo quién escribió, hermano? Dice del maestro de decoro de David, pero sabemos que muy pocos salmos los escribió David. Gracias por la pregunta. Se le atribuyen 73 exactamente, pero según los estudios, estos salmos se comienzan a recopilar del año 800 al año 200. David vivió en el año 1000. Por lo tanto, se duda de que los salmos sean realmente de David, inclusive los 73. Si habrá algunos, hoy ya se duda que realmente sean de David. Lo que sucede es que en el tiempo en que se escribió esto, todavía en el Apocalipsis, se le ponía el nombre de un gran personaje para que tuvieran caché. Yo soy hijo de la fulano, yo vine con los españoles que fundaron San Salvador, es que yo era para decir que tienen caché. Entonces eso también sucede. Salmo de David, lo que están diciendo es que tiene un pensamiento parecido al de David. Hermano, pero si se escribieron del 200 al 800 y David existió en el 1000. No, a ver, del 800 al 200. Del 800 al 200. Y David vivió en el año 1000, o sea, cuando comienzan a recopilarse, David tenía 200 años de muerto. Entonces no pudo haber sido escrito por... Si alguno, se duda, si alguno tal vez, pero al principio se creían que todos eran, pero hoy se sabe, y lo que se cree en los estudios más recientes, es que la mayoría fueron escritos después del destierro. Y la razón es esta. Ya habían desaparecido los profetas, y los que llegaron a ocupar el puesto de los profetas eran los cantores. Entonces comienzan a cantar, inspirados por el Espíritu Santo. Cosas lindas, ¿verdad? Los cantores eran los dirigentes en ese momento, porque Dios estaba tan disgustado con el pueblo que no quiso enviar ni reyes ni profetas. Por eso cuando aparece Juan Bautista se alegraron, ¡un profeta! Dios nos ha perdonado. Tenían 400 años de castigo. Y los que estaban dirigiendo eran los cantores. Ahí se dio la explosión de los salmos. Miren qué lindo, ¿verdad? Sigamos. 9 y 10. Queden huérfanos tus hijos, quede viuda tu mujer, que tus hijos vayan mendigando, sean expulsados de sus ruinas. Qué tremendo. ¿Sabe una cosa? La palabra ruinas solamente se utiliza para la destrucción de ciudades en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no está hablando de una persona, está hablando de un pueblo, de Israel. El odio que tiene en primer lugar Satanás es contra Israel porque es el pueblo de Dios. Y el odio segundo y más fuerte es contra Jesús porque es el Hijo. El pueblo de Israel era el Hijo, preparando el puesto al verdadero Hijo que es Jesús. Entonces Satanás intenta destruir
al pueblo de Israel para que no salga el verdadero hijo que va a ser Jesús, porque Jesús va a salir del pueblo de Israel. Uno tiene que profundizar, si no entiende nada. Mire lo que dice: queden huérfanos sus hijos, quede viuda su mujer, que sus hijos paguen mendigando y sean expulsados de sus ruinas. ¿Qué está diciendo? No quiere que haya descendencia del pueblo de Israel para que no nazca Jesús. No quiere solo acabar con Israel, sino con toda la descendencia que viene. Es una maldición horrible. Que no quede ni rastro, que sus hijos sean destruidos, que sus nietos y sus bisnietos no aparezcan nunca. Es terrible. Solamente Satanás puede desear una cosa tan horrible. Sigamos. Que un acreedor le quite todo y extraños se apoderen de lo que ha costado. Que nadie le haga un favor y nadie se compadezca de su huérfano. No solamente quiere que se pierda la descendencia, sino que no les quede ni 5. O sea, totalmente muertos. Que un acreedor se quede con sus ganancias. Uno dice, y hay gente que hace eso. Mire, hay gente, yo he escuchado un montón de gente que dice, mira, me quito la oreja si no te veo pidiendo limosna. Mira, por esta oreja que aunque venda mi cuerpo, yo he escuchado esa palabra, aunque venda mi cuerpo al diablo, pero te tengo que ver en la desgracia. Yo he escuchado esas frases. Eso es satánico. Eso es satánico. ¿Cuántas? Entre parejas a veces cuando se enoja el esposo con la esposa o al revés dicen esas cosas. Es que ese me las va a pagar, yo lo tengo que ver en la peor desgracia. Y es que ese me las tiene que pagar. Qué terrible. Igual. Mire, y es terrible, ¿sabe? Lo peor que le puede pasar al salmista y a su descendencia, que ya sabemos que es Israel, nunca nadie les muestre. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es no sentirse amado. Es lo peor. Es lo que todos necesitamos, sentirnos amados. Fuimos a hacer un servicio con Elisita a Santo Domingo y veníamos comentando. Ella me dice, mire cuánto lo aman aquí, qué bonito. Sí, por eso me gusta venir aquí, le digo, porque me siento amado. Qué bueno, uno va con gusto, uno hasta no, por favor, ya no me quieran tanto, por favor, ya no, ¿verdad? Todos necesitamos sentirnos amados, todos. Qué lástima que eso no suceda. Entonces este ministerio fue creado para amarnos en el nombre de Jesús. Que la gente aquí se sienta más amada que en su propia casa. Que aquí se sienta un amor verdadero, espiritual, fuerte, como el que nunca has experimentado en toda tu vida. Y nunca lo vas a experimentar. Ningún hombre ni mujer te puede dar ese amor, solamente Dios. Y nosotros tenemos que ser canales de ese amor. Pero, ¿qué es lo que decía Satanás? Que nadie le muestre amor. Él quisiera que todos nos odiáramos en el ministerio. Tenemos que tener bien claro. Cuando sentimos cosa contra alguien, cuidado, por ahí anda Satanás. Es que me cae mal, es que no quisiera. Por ahí anda Satanás, cuidado. Cuidado, que por ahí se mueve el otro. Que nadie se apiade de sus huérfanos. No solamente van a quedar sin papá y sin mamá. Que nadie les tenga piedad, que nadie los socorra a estos, que anden vagando por todas las calles. ¿Seguimos? Ya va por el 2. 13 y 14. Sea exterminada su posteridad, acabe su apellido en sus hijos. Sea recordada la culpa de sus padres, nunca se borra el pecado de su madre. Uno dice, increíble. Fíjese que hasta el 14 está hablando de sus descendientes. Sea exterminada su posteridad. Acabe su apellido en sus hijos. Y que estos sean estériles, que los maten, que los destruyan. Porque no quiere que el pueblo de Israel siga caminando, porque si no van a ser Jesús el Salvador. Satanás lo sabe. Satanás sabe que de ahí va a nacer Jesucristo. Por eso se está lanzando ese tipo de maldiciones para que Jesús no aparezca. Pero fíjese el 14. Sea recordada la culpa de sus padres. ¿De quién está hablando? De los padres del salmista. De los padres de Israel. Entonces no solamente, escuchen esto. No solamente está tratando de destruir a los descendientes de Israel, sino también a los ascendientes. A Salomón, David, Abraham, Isaac y Jacob.
¿Qué culpa cometió David? Ya la sabemos. ¿Qué culpa cometió Salomón? Que sea recordada la culpa de sus padres, para que sea un bochorno para este pueblo de Israel, para que no se ande jactando que es el Hijo de Dios. Nunca se borre el pecado de su madre. Qué terrible, o sea, no solamente el ataque es contra los descendientes, sino contra los antecesores del pueblo de Israel. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? Si ese es un pueblo cochino. Mire, Tamar, quien era una mujer que se vistió de prostituta, quien era Betsabé, una mujer que era casada y se metió con David. Mire quién era, y empieza. Que nunca se borre el recuerdo de su madre, que nunca se borre el recuerdo del pecado de su padre. Fíjense que Dios cuando perdona se olvida de nuestras faltas. Lo dice bien claro Miqueas, lo dice Sofonías. Si tú vienes a mí, yo me olvido de tus afrentas. Es precioso Dios. Y Satanás dice, no Señor, acordate de todo lo que hicieron. Cuando usted y yo hacemos ese papel, estamos haciendo el papel de Satanás. Es que eso no se me olvida, aquí lo tengo, mira. Y cada vez que yo te veo me recordaré eso. Es que mira, es que yo no lo puedo ni ver, por solo pensar en mí, yo siento que la cabeza, mira, así me Miren, enfermo no es. Sea recordada, nunca se borre el pecado de su madre. Mire, es una maldición de las más horribles. El principal oficio de Dios es perdonarte. El principal oficio de Satanás es recordarte tus pecados. Por eso cuando uno falla, uno peca como ser humano, se va a confesar de corazón contrito y me dice, Señor, ayúdeme, no quiero seguirte ofendiendo. Y Satanás te dice, se lo dijo Santa Gema Galgani, y según vos estás limpia, y vas a ir a comulgar así. No, no seas cochina, Gema Galgani, que no te da vergüenza ofender a tu Señor Dios. Y Gema Galgani se salió de la fila, se tiró la carcajada a Satanás. Y se dio cuenta que, dice, pues, le pido perdón a Dios y voy a tomar el cuerpo del Señor. Satanás siempre quiere, no vayas al grupo, no seas pecador, hombre. Un joven me dijo aquí, mire hermano, yo me retiro del grupo y cuando sea santo voy a regresar hoy. Nunca va a regresar, nunca va a regresar. Eso te lo dijo Satanás, le dije yo, eso te lo ha dicho Satanás en el Salmo 109. Dios nunca, al contrario, Él vino por los pecadores, hombre, y el lugar de purificación es este, en la presencia de Dios. Sigamos. 15. Que los tenga siempre presentes y borre de la tierra su memoria, porque nunca pensó en hacer misericordia, sino que persiguió al pobre de espaldas. El 15 y el 16, ahí hay un cambio. En el 15 todavía terminan las maldiciones de Satanás. Estén constantemente ante Yahvé y Él cercene de la tierra para siempre su memoria. Se lo está pidiendo a Dios. Señor, mira, olvídate para siempre que existieron. Que nunca se vuelvan a acordar de Él. Hasta ahí, hasta el 15 llegaron las maldiciones, la acusación de Satanás. Ahora viene la defensa del salmista. Mire cómo estamos aprendiendo a leer un texto. Del 16 ya comienza el salmista hasta el 20. Comienza el salmista a hablar, el acusado. Está recontraatacando o contraatacando a Satanás. Él se olvidó de actuar con amor. Persiguió al pobre, al desdichado, al de abatido corazón para matarlo. ¿Qué está diciendo el salmista? Él ha hecho esa labor siempre en contra de nosotros. Se olvidó de actuar con amor. ¿Quién? Satanás. Persiguió al pobre, al desdichado, al de abatido corazón para matarlo. Siempre ha intentado hacer eso. El salmista está haciendo su propia defensa. Sigamos. 17 y 18. Ya que amó la maldición que con él se quedó, no quiso la bendición que lo abandoné. 18. Puso la maldición como su ropa, que le penetre hasta el fondo como el agua y le cale como aceite hasta su cuerpo. Dice el salmista, Satanás ha amado la maldición, sobre él recaiga. El boomerang del que hemos hablado. No quiso bendición. ¿Cuál bendición? La que el Padre le dio en la creación. Era Luzbel, uno de los grandes ángeles, lo más bello que había creado Dios. Pero no quiso la bendición, que de él se aleje. Se vistió de maldición como un manto. Él quiso, voluntariamente quiso ser un maldito.
que le penetre como agua en su seno y que se quede maldito para siempre. Que entre como aceite en sus huesos. ¿Por qué dice eso? Porque el aceite penetra en medio de los poros y llega hasta el fondo de la persona. Él quiso ser un maldito, que maldito se quede, Señor. Todo lo que está diciendo es pura maldición y quiere seguir siendo un maldito, no quiere bendición, no quiere cambiar, que se quede así. Está diciendo el salmista, ¿sigue? Que sea como un manto que lo envuelva, un cinturón que lo apriete sin cesar. Así pague el Señor a mis acusadores y a los que hablan mal de mi persona. Que sea el vestido que lo cubra, el cinto que lo ciñe para siempre. Y esta es una maldición lanzada por el salmista. Cuando San Miguel Arcángel se enfrenta con Satanás, le lanza también maldiciones. Pero son unas maldiciones así, bien suaves, pero son palabras fuertes. El Señor te reprenda. Es una maldición, pero lanzada con tanta misericordia, se puede decir, porque mira, maldito cochino hediondo Satanás. No, los ángeles no ofenden así. Que el Señor te reprenda. Es lo más injurioso que un ángel puede decirle a Satanás. Entonces dice, que sea el vestido que lo cubra, el cinto que lo ciña para siempre. Esta es la obra de los que me acusan, de los que hablan maliciosos contra mí. El salmista, el 19, que sea el vestido que lo cubra, la maldición que él tiene, que persevere con él para siempre. Él ha querido ser un maldito, un odioso, que ese odio se le quede para siempre. Él no quiere bendición. El 20, esta es la obra de los que me acusan. Está terminando su defensa el salmista de los que hablan malicias contra mí. ¿Sí? Quiere decir, digamos que alguien le ha ofendido y en vez de decirle algo, si le digo que el Señor te reprenda. Eso, que el Señor te reprenda y tenga misericordia, porque el Señor va a hacer eso. Bíblicamente dice el Señor en Apocalipsis 3:19, yo al que amo lo reprendo y lo corrijo. Ahí está, es bíblica esa palabra. Que el Señor tenga misericordia de ti y te meta en su camino, etcétera, ¿verdad? Ahora, sigamos. Este 20 que dice, así pague el Señor a mis acusadores. Esta es la obra. Está terminando ya el salmista su defensa y está haciendo un resumen. Esto es todo lo que ellos quieren de mí. Mi perdición, esos son los que hablan malicias en contra mía. Todo lo que han dicho no es verdadero, no es honesto, es pura picardía, es pura malicia. 21 y 22. Pero tú, oh Yahvé, Señor mío, actúa por tu nombre en mi favor. Líbrame por tu bondad y tu amor, que soy pobre y desdichado, de mi corazón. 21 y 22. El salmista ahora se dirige directamente a Dios, la súplica más importante. Pero tú, oh Yahvé, Señor mío, eso solo lo dice el salmista, Satanás no puede decir eso. Actúa por tu nombre en mi favor. Ahora le está pidiendo clemencia el salmista. Líbrame, y apela a lo más tierno que tiene el Padre, por tu bondad y por tu amor. Esta palabra bondad se va a repetir más abajo en el 26. Sálvame según tu bondad, lo bueno que eres. Tú sabes la verdad y esa bondad tuya apelo, por favor, con esa bondad sálvame. Pero tú, Yahvé, Señor mío, actúa por tu nombre en mi favor, líbrame por tu bondad y tu amor. Y el 22, aquí empieza a decir cómo era realmente la situación. Soy un pobre, desdichado, tengo herido el corazón. Me duele mucho, me han hecho mucho daño. El pueblo de Israel sufrió muchísimo. Y lo que está exponiendo el salmista es, Señor, tú sabes cuántas heridas tengo, cuánto daño me han hecho. Por favor, misericordia. Si ha cometido error, el salmista nunca dice que él es inocente. Lo que dice, Señor, si he cometido algún error, han sido por las heridas que yo tengo. Pero yo apelo a tu bondad y tu amor para que me salves. Pero lo que está diciendo es, eso supera todo lo que yo he hecho. Ese se ha ido y se ha pasado de la raya. Sí he cometido errores, tengo errores, pero apelo a tu bondad. Sigamos. Me desvanejo lo mismo que una sombra, me sacuden igual que la langosta. Con tanto ayuno se doblan mis rodillas, falta de grasa enflaquece mi carne. Leamos el 27
25 y el 26, porque es un solo texto. Soy un pretexto para sus insultos. Cuando me ven, me niegan la cabeza. Señor, mi Dios, ayúdame, sálvame, tú que eres bueno. Mire, qué precioso este final. Me desvanezco lo mismo que una sombra. Está tan débil de tanto ayunar. Ese sí hace los lunes, los miércoles y viernes a pan y agua. Ese sí. Ese sí. Me desvanezco. Me sacuden igual que a la langosta. Miren, la gente le habla de un lado, lo sacuden, le dicen cosas por aquí, le dicen cosas por ahí, lo calumnian por todos lados, lo sacuden como una langosta. Con tanto ayuno se doblan mis rodillas. Señor, mira, yo estoy orando por estos hombres, por esta gente. Mira, estoy hasta débil, tú lo sabes, Señor. Y ellos, mira cómo me están pagando. Falta de grasa enflaquece mi carne. Si solo come pan y agua, ¿qué carne va a tener? ¿Era qué carne va a tener? Qué precioso. Me he convertido en burla de ellos. Mire qué lindo. Y esto nos va a pasar a nosotros. Tanto ayuno, ay Dios, mira cómo están terminando estos. Mira nosotros bien cholitos, mira bien bonitos aquí. Y mira esto, no, es que no hay que ser exagerado, es que estos son fanáticos, esos del Cristo María. No, eso se les pelo el coco, no hay que ser. Me he convertido en burla de ellos. Cuando me ven, ay, se menean la cabeza, qué desgracia de hombres esto, mira. Esto sí que no, ¿verdad? Se están burlando del que ayuna, del que dobla las rodillas para orar. Todo lo bueno que este hombre está haciendo, que está en todos los profetas, ayunar, orar, doblar la cabeza, arrepentirse, los satánicos se burlan. No, hombre, si no hay necesidad de esas cosas, no, son bayuncadas, hombre, miremos el partido, echémonos, si miran, no hay después de esta vida no hay otra, disfrutemos, hombre, si el cuerpo es para gozarlo. No, no hay que andar con bayuncadas, lo que pasa es que ustedes son retrógrados, hombre, no hay que, eso de andar ahí, levantarse a las 4 de la mañana, hacer el Santo Rosario, no, hombre, ¿para qué tantas cosas? Se van a burlar. Y de hecho lo han hecho entre nosotros aquí. Ay, hermano, ¿y por qué nos pone vestido tan largo si nosotros no somos monjas? Entre nosotros mismos, Norma y Patricia, se burlan. Aquí han surgido... No, hombre, si eso andar... Si eso, pregúntele a la señora. Pregúntele a la señora por qué usa vestido. Pregúntele a la señora por qué usa vestido. Reclámele a la Virgen. Atrévase. Y peléese con ella. Ella es la que ha inventado la falda. Ella ha inventado y el Señor la prueba. Atrévete a pelearte con la Virgen y con Jesús, atrévete. Todas las cosas lindas que tenemos que son preciosas, los ángeles, los santos, el ayuno, la oración, el uniforme, son cosas preciosas. Ay, hermano, ¿y por qué hicieron tan gordas estas? Y se van ahí, y se van ahí, ay, yo quiero una pero bonita, espérate, voy a buscar una bonita. Están buscando una chula que haga juego con los aritos y que haga juego con la camisa. No has aprendido ni cómo te llamas. Están buscando una bonita, ay no, yo quiero una purita para que haga juego así con los aretes y todo lo demás. Es increíble. Vanidad, dice el hermano. Sigamos el 26, dice, ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame según tu bondad. Él está exponiendo, Señor, todo esto lo he hecho por ti. Y mira, en vez de aplaudir, en vez de agradecer, en vez de imitar, lo que hacen es burlarse de mí. 28 y 29. No, 27 y 28, perdón. Sepan que esto es cosa tuya, que tú, Yahvé, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Se avergüencen mis rivales y tu siervo se alegre. Qué lindo, mire. Sepan que este ministerio es cosa tuya. Qué lindo. Que este ayuno y estas penitencias y estas oraciones son cosas tuyas, Señor Dios. Que el local que vamos a buscar es cosa tuya también, que lo sepan todos. Que todo lo que estamos, que ese microbusito salió porque tú lo quisiste. Que el uniforme que tenemos es porque tú lo quisiste. Que lo sepan todos. Sepan que esto es cosa tuya, que tú, Yahvé, lo has querido. Que ellos sigan maldiciendo si quieren, pero tú bendices. Qué lindo. Mire cómo termina, a pesar de toda la gran trapeada que le han dicho, que se acaben tus hijos y tus nietos, que aguanten hambre, que se borren. Señor, bendícelo. Qué lindo. El corazón de este salmista, Padre, perdónalo, porque no saben lo que es Jesús. Esto es Jesús. Ese es el corazón de Jesús. Padre, perdónalo. No les hagas nada, no importa cómo me tienen aquí. Señor, Padre, perdónalos.
está pidiendo perdón, bendición para sus asesinos. El salmista está haciendo exactamente eso. Maldigan ellos, pero tú bendice. Que se avergüencen mis rivales y tú, siervo, se alegre. Que se avergüencen ¿de qué? De su pecado. San Pablo va a recoger esta misma cena y dice: hazles todo el bien posible a tus enemigos para que le ardan brasas en la cabeza de vergüenza al ver qué tan malos son ellos y que tú tan bueno eres. Porque él dice: no te dejes vencer del mal, vence al mal a fuerza de hacer el bien. Señor, bendícelos. Esto es Hechos de los Apóstoles 7:58. Esteban, protomártir, Dios eterno, no les tengas en cuenta este pecado, perdónalos. Esa es la línea del cristianismo. No, es que mire, hermano, ¿sabe por qué me he venido esos días? Es que mire, aquí hay unas personas que me caen tan mal. Y una, ay, ay, hermano, ay, hermano, bendícelos, hermanita, bendícelos. Terminemos. Del 29 al 31. Se vistan de ignominia los que me acusan, envueltos en su vergüenza como en un manto. Mi boca se llenará de gracias a Yahvé, en medio de la multitud lo alabaré, porque se pone a la diestra del pobre para arrancar su vida de los jueces. Se vistan de ignominia los que me acusan. ¿Qué es ignominia? De vergüenza. Que reconozcan su error, esa es la ignominia. Envueltos en su vergüenza, lo repite, como en un manto, que les dé pena realmente. Y solo el Espíritu Santo puede hacer que nosotros reconozcamos lo mal que estamos. Mi boca se llenará de gracias a Yahvé. Este hombre no tiene rencores. En medio de la multitud lo alabaré. Padre, bendito seas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, yo te bendigo, Señor de cielo y tierra. En medio de la multitud, no importa todo lo que hayan hecho los otros, yo te alabaré. La actitud del cristiano es una alabanza permanente en medio de toda la crisis. No pleitos, no discusiones, no acusaciones. ¿Por qué? Y da la razón. Porque se pone a la diestra del pobre. El salmista se considera pobre. Jesús es el pobre por excelencia. Nació en una zona marginal. ¿Qué dice Don Bosco que lo tenemos ahí? Que se diga que Don Bosco, y se sepa, nació pobre, vivió pobre y murió sin un centavo. Que también lo digan de cada uno de nosotros. Entonces Dios eterno estará a nuestra derecha. Porque se pone a la diestra del pobre para arrancar su vida de los jueces inicuos. ¿Cuántos jueces? Yo estoy orando por un juicio y me dicen: mire, hermano, fíjese que hemos contratado a otro juez. Y este juez dice que él es amigo de la jueza. Y que la jueza no se vende, pero como son cheros, él le puede sacar un favor de que el acusado, que va a ser condenado, lo saque libre. No se va a vender, pero como somos cheros y nos hacemos favores así, qué terrible, ¿verdad? Al acusado lo van a declarar inocente y al inocente, y no lo hacen porque sean malos, solamente porque son buenos amigos. Claro, este abogado, no estoy hablando de los abogados presentes, estoy hablando de otros. Mire, este abogado dice esto, mire, cuando yo voy a los juzgados, yo ya sé a quién se le puede pagar y a quién no. A los que no se les puede pagar ni me les acerco, pero a los que sé, que caminan con aceitillo, yo ya sé, mire, 500, 600, 1000, yo ya sé hasta sé cuánto es la cuota de cada quien. Jueces inicuos, eso sigue abundando más ahora. Es increíble, y no solamente los jueces, no hablemos mal de solamente ellos, de todos nos vendemos por una tontería. ¿Cuánta gente se vende por un techo? ¿Cuánta gente se viste por una tontería? Caele, niña, mira el carrazo que tiene, niña, caele. Si mira cuánto gana, caele, niña. Mira esa vieja rica tiene, está podrida en billetes, vos sacale, niño. ¿Cuánta gente hace eso? Se venden por un televisor, por un carro, se venden por una ropa, por unos aritos, se venden por una tontería. Está hablando de los jueces que juzgan y juzgan por interés. Vendidos. Qué lindo el salmo. Mire, es un salmo de los más fuertes en maldiciones. Y mire cómo termina. Si no lográramos este estudio, yo bendigo a Dios por este estudio. Al principio yo mismo dije, de volado esta yuca. Es que está un montón de maldiciones, sí, pero ignorante Ricardo, estudia bien el texto y aprende. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? Hermano, disculpe, quiero que me lea esto a los hermanitos. Mire cómo
como habla el Señor de fuerte. Y eso yo lo medito en la noche, de parte de mí. No sé si ustedes nos dicen. Aquí habría que estudiar este texto. Yo mejor lo dejo para otro momento. Lo vamos a estudiar porque hay unas frases que hay que estudiarlas bien. Yo me detengo mejor. Si hay unas frases un poquito fuertes. Cada texto hay que leerlo y explicarlo bien. Si no, si solo lo leo, no puedo leer un texto sin explicación. No puedo. Hermano, que dijo que te iba a explicar porque dice, no tengas piedad de ellos. Es que eso no está aquí. Por eso lo explico porque no está aquí. Usted dijo que antes lo podía explicar. No, lo que está explicando son las maldiciones. Probablemente el que está hablando han puesto un texto de Satanás. Han puesto un texto satánico al principio. No, yo más o menos he entendido pues todo lo que se ha hablado y me da lo mismo, vea que Sí. No tengas algo piedad. peor. Este es un texto que lo han sacado de contexto y lo han usado de pretexto para decir algo que no es correcto. Es peligroso porque ahí lo han puesto al principio y ese texto no está al principio. Pudo haber estado en una de las maldiciones. No tengas piedad, destrúyelo. Esa es una de las maldiciones. Por eso le digo, viene a dar a lo mismo. Hermano, Dios habla hoy, que bien es, hermano, la latinoamericana es, ¿verdad, hermano? Sí, la latinoamericana es, la que tiene la hermanita más, es la latinoamericana. No, esa no es Dios habla hoy. Pero es que no, esa no es Dios habla hoy. La roja es latinoamericana. Esta es latinoamericana. Lo que pasa es que es una versión bastante antigua. Digo que, gloria a Dios, amén, uno solo que no se hace mercado, tranquilitos, no vamos a usar injustamente, tranquilos. Ahora, esto que están hablando de las diferencias de Biblias, eso hay que ser cuidadoso, porque hay Biblias que cada vez que hacen una edición le cambian texto y es la de nunca terminar. Por eso hemos intentado que todos tengamos la misma edición, la misma Biblia, porque si no, cada Biblia, cada edición le cambian y eso no puede ser. Debe haber un texto más o menos uniforme. Si no, cada vez hay que estar estudiando una Biblia nueva, ¿verdad? Hay que ser bien cuidadosos en eso. Poquito a poquito, primero Dios vamos a ir teniendo Biblias homogéneas. Pues. Y en general he visto eso en páginas que tienen varias versiones de la Biblia que en general dicen que es bastante mala la versión de la latinoamericana, que no es recomendable por familia formada. Hay que ser cuidadosos. La de la Gloria a Dios, está hablando Manuel, por favor, por respeto, hermano, está hablando Manuel. El que va a hablar, levante la manita. Tenemos que aprender porque eso no lo han enseñado. ¿De dónde vienen, hermanitas lindas, preciosas, encantadoras, cuchicuchi? No le han enseñado eso. Cada uno que quiere hablar, levanta la manita y todos le escuchamos porque aprendemos de todos, ¿verdad? Así que ahora en adelante usted va a hablar, levante la manita o el que sí. Aquí están los frasquitos. ¿Qué es eso? Para el agua bendita. Ay, hermana, repártele porque si no, estos no van a comprar el libro. A ver, vamos a darle gracias al Señor, hermanos.